Vamos a analizar una sentencia que es, sin duda, un antes y un después en cómo se debe entender y valorar la prueba pericial en los procesos civiles en Colombia. Una decisión de la Corte Suprema de Justicia que todo litigante debe dominar. Bueno, ¿cuál es el meollo de la cuestión? Pues que la Corte nos dice que hay que hacer un giro de 180 grados. Tenemos que pasar de un modelo que podríamos llamar de autoridad, donde básicamente nos fiábamos del perito por su prestigio o sus credenciales, a un modelo de control racional. O sea, ya no importa solo quién lo dice, sino cómo llega a decirlo. El foco ahora está en el método, en la lógica y en la transparencia. Y esta idea queda perfectamente clara en las propias palabras de la Corte. Fijaos bien, el peso probatorio debe determinarse por la validez del método. Esto es un cambio fundamental. La autoridad del experto pasa a un segundo plano, y lo que de verdad cuenta es la solidez de su proceso de análisis, que éste sea verificable, que sea controlable por las partes y por supuesto por el juez. Claro, para que este control racional no sea una declaración de intenciones sin más, la Corte nos da una herramienta, una especie de hoja de ruta muy concreta. Articula todo el análisis en 5 criterios, 5 pilares estructurales que nos van a servir de guía para evaluar cualquier dictamen pericial desde una perspectiva epistémica, es decir, desde su capacidad para generar conocimiento fiable. Así que vamos a ello. Vamos a desgranar uno por uno estos 5 pilares. Entenderlos es absolutamente crucial porque son a partir de ahora las reglas del juego para la prueba pericial. Fijaos en la secuencia, porque es muy lógica. El análisis empieza por la persona, la idoneidad del perito, pero no se queda ahí, ni mucho menos. Avanza para examinar los cimientos del dictamen, los datos. Luego, el corazón del asunto, el método. Después, la estructura lógica del razonamiento. Y finalmente, la forma en que todo eso se comunica. Es un examen integral. Empecemos por el primero, la idoneidad específica. Aquí, la Corte es muy clara. Ya no vale con decir, soy un economista muy prestigioso. La pregunta que hay que responder es, ¿tiene este experto la competencia concreta para resolver el problema específico de este litigio? Se exige una conexión directa y demostrable entre su saber y las preguntas que debe responder. Se acabó la idoneidad genérica. Segundo pilar, la transparencia de las premisas fácticas. Esto es fundamental para poder contradecir la prueba. Se acabó la caja negra de datos. El perito tiene la obligación de poner todas las cartas sobre la mesa. De dónde ha sacado cada dato, qué es un hecho probado y qué es una simple suposición. Cada pieza de información debe ser rastreable. Pasamos al tercer pilar, que es posiblemente el núcleo de la sentencia, la validez y correcta aplicación del método. Y ojo porque aquí hay una doble exigencia. Primero, el método utilizado debe ser reconocido y aceptado por la comunidad científica o técnica correspondiente. Y segundo, no basta con eso, hay que demostrar que ese método se aplicó de forma rigurosa y correcta en el caso concreto. Cuarto, la coherencia del razonamiento. Esto es pura lógica. El juez debe poder seguir el hilo argumental desde las premisas hasta las conclusiones, sin que haya saltos inexplicables o actos de fe. Y algo muy importante que añade la Corte: el perito debe analizar y, si es el caso, descartar de forma fundada otras posibles explicaciones para los hechos. Debe blindar su razonamiento. Y llegamos al quinto y último pilar, la inteligibilidad. De nada sirve el análisis más brillante del mundo si el destinatario, que es un juez no experto en la materia, no lo puede comprender. La Corte establece lo que llama un deber pedagógico del perito. La claridad, la precisión y la sencillez expositiva no son un lujo, son un requisito sustancial de la prueba. Muy bien, ya tenemos la teoría, estos 5 pilares. Ahora vamos a ver cómo la Corte los aplica en la práctica. Y para ello, nada mejor que analizar cómo desmontó paso a paso el dictamen pericial que dio origen a todo este caso. El contexto es una demanda por competencia desleal. La parte demandante, BIM, presenta un dictamen para probar y cuantificar el daño. La tesis del perito es que, a causa de los actos desleales, la empresa tuvo que soportar unos supuestos costos improductivos. El método del perito parece, a primera vista, muy sencillo. Calcula una ratio media de gastos sobre ingresos para un periodo base, que considera normal, y le da un 38,81%. Luego, calcula esa misma ratio para el periodo del supuesto daño, que se dispara al 60,39%. La diferencia entre lo que debería haber sido y lo que fue, según él, es el sobrecosto indemnizable. Más de 566 millones. Pero aquí es donde se derrumba todo el argumento. Al analizar los propios datos del perito, la Corte se da cuenta de que esa ratio normal del 38,81% no tenía nada de normal. Era un simple promedio de años muy dispares. Un año la ratio fue del 38%, sí, pero al año siguiente se disparó al 57%.
y luego bajó al 30%. O sea, el punto de partida, el benchmark, era totalmente arbitrario e inestable. La Corte entonces identifica un error de lógica de manual, la falacia por post hoc ergo propter hoc. El perito simplemente asumió que como el aumento de costes vino después del acto de competencia desleal, tenía que ser a causa de él. Pero como sabemos, correlación no implica causalidad. No basta con que dos cosas ocurran seguidas en el tiempo. Y aquí está el fallo de fondo. El dictamen ignoró por completo la explicación alternativa más evidente y que constaba en el proceso. La empresa había perdido a su cliente principal, Pfizer, por razones que nada tenían que ver con la competencia desleal. ¿Cómo se puede atribuir todo el sobrecoste a un hecho, ignorando otro que, con toda probabilidad, tuvo un impacto mucho mayor? El perito no aisló la causalidad. Bien, hemos visto cómo un dictamen puede fallar. La pregunta clave para nosotros, los abogados, es ¿y qué pasa entonces? ¿Qué puede y qué debe hacer un juez ante un dictamen deficiente? La sentencia también nos da unas pautas muy claras sobre esto. La Corte nos ofrece un abanico de respuestas graduadas. Si el fallo es estructural e insalvable, como usar un método completamente inválido, la respuesta es el rechazo total del dictamen. Si los fallos son importantes, pero quizás se pueden aclarar, la vía es el interrogatorio en audiencia. También se pueden pasar por alto pequeños defectos formales si el fondo es sólido. Y finalmente es posible darle un valor probatorio limitado a las partes del dictamen que sí estén bien fundamentadas, pero eso exige una motivación judicial muy rigurosa. En definitiva, y con esto vamos concluyendo, esta sentencia es mucho más que una simple guía para valorar periciales. Lo que hace es consolidar un modelo de justicia basado en decisiones racionales, con una motivación explícita y que puedan ser controladas. Exige más al perito, sí, pero también le exige muchísimo más al juez a la hora de justificar por qué le cree o por qué no le cree a un experto. Y esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que nos interpela directamente a todos los que ejercemos. A la luz de esta nueva doctrina, la próxima vez que presentemos un dictamen, debemos preguntarnos, ¿de verdad está preparado para superar este nivel de escrutinio?